Hola, buenos Hola. días. Omar, kinesiólogo. Cecilia. Cecilia, toma asiento. Cuéntame, Cecilia, ¿qué te sucede? ¿Por qué vienes a la consulta? Porque fui al doctor ¿Ya? y me diagnosticaron que tenía tenosinovitis de Guillain-Barré. Tenosinovitis de Guillain. Ya. Mira, Cecilia, lo primero que vamos a hacer, ya, tengo que rellenar algunos datos tuyos para crear una ficha clínica, ¿correcto? Dime tu nombre completo. Cecilia Rivera, ¿Qué edad tienes, Cecilia? 45. ¿En qué trabajas? Soy secretaria, ¿Tu estado civil? casada. ¿Tienes hijos? Sí, 2. Dos hijos. ¿De qué edad? De 4 años y 6 meses. ¿Tu domicilio? En Providencia. ¿Qué lateralidad tienes? Derecha. Cuéntame, Cecilia, ¿cómo a ti te comenzó este dolor? Bueno, hace como 6 o 5 meses, cuando nació mi último hijo, ahí partió el dolor, pero después al cuarto mes tuve que ponerme a trabajar de nuevo porque mi marido estaba sin trabajo. Ya, Y ahí el dolor se intensificó aún más. ya, correcto. Mira, Cecilia, vamos a aplicar una escala visual análoga para cuantificar el dolor que tú tienes en reposo y en el movimiento, por ejemplo, en tu trabajo. Ya, entonces, mira, en esta escala tenemos dos extremos. En el primer extremo es un estado sin dolor, Okay. ¿ya? Acá. Y en este otro extremo es el máximo dolor que tú has sentido en tu vida. En reposo, yo quiero que tú me marques en esta línea un punto en el cual tú sientes ese dolor en reposo. Y ahora quiero que me marques algún punto en esta línea cuando tú sientes dolor al realizar algún tipo de movimiento con tu muñeca derecha. Bien. Bien, Cecilia, oye, ¿tú sufres de alguna enfermedad crónica o algo así? No, ¿Te han operado alguna vez? no. ¿Cuántos embarazos has tenido tú? 3. 3. ¿Cuántos partos? 2. ¿Has tenido abortos? 1, ¿verdad? ¿Qué hábitos tienes tú? Ninguno. ¿No bebes alcohol ni fumas tabaco? No, nada. ¿Estás tomando algún medicamento? Sí, el doctor me recetó ibuprofeno Ya, para el dolor de la muñeca. correcto. Y cuéntame, ¿qué edad tiene tu marido? 47. ¿Vive contigo? Sigue conmigo y con mis 2 hijos, también vivimos todos juntos. Correcto. El usuario refiere que hace 5 meses aproximadamente siente un dolor en su muñeca derecha cercano al pulgar. Este usuario relata que el dolor comenzó a las pocas semanas del parto de su segundo hijo, que actualmente tiene 6 meses, y al retomar su trabajo como secretaria hace 2 meses notó una progresión en la intensidad de este dolor hasta hoy. Consultó a su médico de familia y fue diagnosticada con tenosinovitis de Guillain-Barré. En la escala visual análoga, el usuario refiere un dolor en reposo que corresponde a 42 milímetros y un dolor en el movimiento que corresponde a 85 milímetros. Este usuario cuenta que ya se le hace difícil cargar a su bebé de 6 meses para hacerlo dormir y en su trabajo la molestia en su muñeca derecha entorpece su labor. Su marido se encuentra sin trabajo, por lo que ha estado ayudando con algunas labores en su casa. En esta parte vamos a comenzar con la evaluación del movimiento de la muñeca. Bien. Lo primero que tenemos que evaluar aquí es el movimiento activo de esta articulación y posteriormente el movimiento pasivo. El movimiento pasivo en esta articulación debe ser cuantificado a través de la goniometría. Bien. Primero le vamos a pedir los movimientos que se realizan en el plano sagital, que van a ser los movimientos de flexo-extensión de la muñeca, y le vamos a pedir al paciente que replique primero este movimiento. Posteriormente, desde esta posición, quiero que realice este movimiento. Ahí tenemos los movimientos de flexo-extensión, que en un usuario que presenta la tenosinovitis de Guillain-Barré, estos movimientos deberían tener algún grado de limitación debido a las compensaciones que se provocan en esta patología. Posteriormente, pasaremos a evaluar los movimientos de radialización y ulnarización en la muñeca. Para esto le voy a pedir al usuario que realice este movimiento inclinando su muñeca hacia el pulgar y luego hacia el dedo meñique. Bien.
En la tenosinovitis de Kervin también deberían encontrarse déficit en el rango de movimiento en esta articulación. Para cuantificar el movimiento pasivo en la articulación de la muñeca, vamos a utilizar un goniómetro. Bueno, este goniómetro cuenta de dos brazos. Tiene un brazo fijo, que tiene un fulcro, y un brazo móvil. Bueno, el fulcro debe ser ubicado en el proceso estiloides de la ulna, y el brazo fijo debe ir proyectado con la línea media del cuerpo de la ulna o el antebrazo. El brazo móvil debe ser proyectado con la línea media en el quinto radio, y desde acá vamos a movilizar al usuario hacia el movimiento de flexión. Bueno, en una patología de tenosinovitis de Kervin, este movimiento posiblemente esté limitado y puede alcanzar entre 50 y 60 grados de movimiento en vez de los 80 a 90 grados. Bien, ahora vamos a cuantificar el movimiento de extensión de la muñeca. Para cuantificar este movimiento, de nuevo ubicamos el fulcro en el proceso estiloides de la ulna, proyectamos el brazo fijo a la línea media del antebrazo, tomamos el quinto radio, tomamos la línea media del brazo móvil y movilizamos hacia extensión. En este caso, la extensión se encuentra limitada a 30 grados de los 60 a 70 grados normales que deberían encontrarse en una persona sana. La valoración de la fuerza muscular en este usuario se llevará a cabo una semana posterior al tratamiento, cuando el dolor haya disminuido y la inflamación en los tendones del músculo abductor largo del pulgar y extensor corto de este ya no se encuentren inflamados. Para valorar la fuerza del músculo extensor corto del pulgar utilizaremos una prueba muscular isométrica, y para cuantificar la fuerza de este músculo utilizaremos la escala de fuerza muscular isométrica. Primero, estabilizaremos la muñeca del usuario sosteniendo con nuestros dedos la zona hipotenar de la mano. Posteriormente pondremos en una posición neutra el pulgar y le pediremos al paciente que mantenga esa posición en contra de la gravedad. Al lograr mantenerla, en la escala de fuerza muscular isométrica tendríamos un 3. Ahora, con nuestro mismo pulgar aplicaremos una resistencia mínima sobre la falange proximal del pulgar. Si el usuario logra mantener esta misma posición, hablaremos de que tiene un 3 más en la escala de fuerza muscular isométrica. Posteriormente, para evaluar si tiene una fuerza muscular isométrica del 4 o 5 en esta escala, aplicaremos sobre la falange proximal del pulgar una resistencia moderada. Si el usuario la resiste, tiene un 4. Posteriormente, aplicamos una resistencia máxima que el usuario, si es capaz de mantener esta posición, tiene un 5 en la escala de fuerza muscular isométrica. La valoración funcional se llevará a cabo a través de una escala de valoración funcional, denominada Quick Dash, que es la versión resumida del cuestionario DASH, el cual mide la discapacidad del brazo, el hombro y la mano. El Quick Dash cuenta con 11 preguntas, las cuales el usuario debe responder con respecto a su condición de la semana pasada. Rellene este cuestionario, por favor, en cómo usted se sintió la semana pasada. Dentro de las pruebas especiales que se utilizan para reconocer una tenosinovitis de Kervin se encuentra la prueba de Filkenstein. En esta ocasión nosotros utilizaremos la prueba de Filkenstein original, en la cual se reconocen 4 etapas. Primero, vamos a ubicar el antebrazo del usuario en posición neutra con la muñeca colgando de la camilla. La primera etapa consta de un movimiento que es guiado por la fuerza de gravedad, en el cual se genera una ulnarización producto de esta fuerza. En la segunda etapa le pediremos al usuario que realice de manera activa una ulnarización. En la tercera etapa se realizará una ulnarización guiada por el evaluador sin la inclusión del pulgar. Y en la cuarta etapa se incluye el pulgar
y realizamos una ulnarización pasiva guiado por el evaluador. Esta prueba es positiva cuando el usuario refiere dolor al realizar el movimiento en una de las 4 etapas. En la palpación se debe comenzar desde distal a proximal. Bueno, primero se identifican las estructuras como la falange proximal del pulgar, la falange distal, posteriormente identificamos el primer metacarpiano y bajo el primer metacarpiano se ubica el hueso trapecio. Le pedimos al usuario que realice una extensión del pulgar y se notan 2 tendones. El tendón más lateral corresponde al músculo abductor largo del pulgar y se inserta en la base del primer metacarpiano. Y el segundo tendón, que corresponde al músculo extensor corto del pulgar, discurre para insertarse en la falange proximal del pulgar. La intervención kinésica propuesta para esta patología consta de un plan de tratamiento de 10 semanas, con una visita semanal a la consulta por parte del usuario, además del contacto telefónico y correo electrónico. El usuario debe participar activamente en la intervención aplicando los ejercicios enseñados en cada sesión kinésica en su casa, siguiendo las instrucciones previamente dadas. En la primera semana se utilizará una férula de inmovilización del pulgar para no continuar estresando los tendones del músculo abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Además, la aplicación de crioterapia contribuirá a la disminución de la inflamación y a controlar el edema. A partir de la segunda semana de tratamiento, con la inflamación y el dolor disminuidos, se aplicarán ejercicios del tipo excéntrico para la musculatura del antebrazo y la mano, debido a que este tipo de ejercicio favorece la cicatrización de los tejidos tendinosos en la fase proliferativa de la reparación tisular y también contribuye al reordenamiento de los haces de colágeno durante la fase madurativa. La aplicación de calor también contribuye a la regeneración de los tendones de estos músculos. Otra recomendación es aplicar masaje, fleurage y petrissage para el manejo del tejido blando correspondiente a los vientres musculares de los músculos antes mencionados. Se realizarán flexibilizaciones pasivas para la musculatura pronadora y flexoextensora de la muñeca. Dentro de la intervención osteoartroquinemática se propone realizar una distracción de la articulación trapecio y metacarpiana grado 2, con el fin de disminuir el dolor e incrementar el RUM en esta articulación. Finalmente, se propone una reevaluación de los resultados obtenidos a través de un examen físico y una valoración funcional. Dentro del programa de tratamiento se encuentra el entrenamiento de la musculatura flexoextensora de la muñeca, la cual se realizará con ejercicios excéntricos. En este caso, vamos a trabajar de manera excéntrica la musculatura extensora de la muñeca utilizando una TheraBand amarilla. Para esto, le pediremos al usuario que genere un movimiento controlado de la flexión de la muñeca. Aplicamos tensión a la banda y le pedimos al usuario que descienda de manera controlada. Una vez que desciende, asistimos la fase concéntrica del movimiento y generamos nuevamente un movimiento asistido de manera excéntrica por la musculatura extensora. La musculatura flexora de muñeca también será trabajada con ejercicios excéntricos a través de un TheraBand amarillo. Para esto le vamos a pedir al usuario que controle el movimiento de bajada de su muñeca aplicando tensión. El usuario controla el movimiento. Posteriormente asistimos a la fase concéntrica de este y le pedimos al usuario de nuevo que controle el movimiento. A continuación vamos a hacer un trabajo para la musculatura pronosupinadora del antebrazo. Vamos a realizar un ejercicio excéntrico con un TheraBand amarillo. Para esto situamos al paciente en posición sedente, con el húmero en posición neutra, el hombro sin ningún tipo de rotación, y la TheraBand es enrollada en la mano y es ubicada bajo el pie por lateral. Desde acá
ubicamos el antebrazo en posición neutra y le decimos al usuario que baje controladamente el movimiento que el Theraban va a producir en su antebrazo. Posteriormente asistimos a la fase concéntrica y nuevamente el usuario resiste el movimiento. Luego, el Theraban es afirmado por la zona medial del usuario y se le pide a este que controle el movimiento generado por la tensión de esta banda. Asistimos a la fase concéntrica y el usuario de nuevo trabaja de manera excéntrica. Bueno, en esta instancia vamos a mostrar un ejercicio excéntrico para el músculo abductor largo del pulgar. Se utilizará un elástico de billetes, el cual va enrollado en los dedos de la mano y en la falange proximal del pulgar. Para esto le decimos al usuario que controle este movimiento y nosotros vamos a asistir a la fase concéntrica del movimiento de abducción. En este le decimos al usuario que controle el movimiento, asistimos a la fase concéntrica, controle el movimiento, asistimos a la fase concéntrica. Ejercicio excéntrico del extensor corto del pulgar. Yo voy a asistir a la fase concéntrica y él realizará la fase excéntrica. Lo asisto, lento. Lo asisto, baja de manera lenta. Lo asisto, baja de manera lenta. Vale. Muy bien. En la intervención del manejo del tejido blando utilizaremos la técnica del masaje de Fleurage y el masaje de Petrissage. Primero, se comienza con 3 minutos del masaje de Fleurage, el cual se aplica de distal a proximal. Este masaje se realiza por los vientres musculares del músculo abductor largo y extensor corto del pulgar, a modo de preparación del tejido en el cual se realizará posteriormente el masaje de Petrissage. El masaje Petrissage se debe aplicar sobre los vientres musculares del músculo abductor largo del pulgar y el extensor corto. Se debe aplicar este masaje por 12 minutos y por cada minuto se deben realizar entre 12 a 15 compresiones para generar un efecto descontracturante, analgesia y liberación de la adherencia del tejido blando. Bueno, en la siguiente intervención se propone realizar una distracción de la articulación trapecio-metacarpiana del pulgar. Para esto, tomamos el antebrazo del usuario en esta posición, adosamos su antebrazo a nuestro torso y situamos la articulación trapecio-metacarpiana en una posición de loose pack. Este loose pack se consigue situando esta articulación en el punto medio de la flexoextensión del pulgar y en un punto medio entre la aducción y la abducción de este. Luego tenemos una mano fija que toma el trapecio y la mano móvil que toma el primer metacarpiano lo más cercano posible al trapecio. Luego, desde esta posición y en este plano de movimiento, realizamos una distracción de grado 2 para vencer el slack y aumentar el rango de movimiento en esta articulación. A continuación voy a realizar una flexibilización pasiva estática del grupo pronador del antebrazo, específicamente el pronador redondo, debido a que en esta patología este músculo se encuentra cortado. Voy a fijar con mi mano izquierda el brazo con fin de que el hombro no se mueva y voy a tomar la mano desde su parte proximal y voy a llevar hacia una supinación con el fin de elongar el grupo pronador y esta posición la voy a mantener por 30 segundos.